presidente de Cucha. Exactamente. Juan Salgado, ¿qué dije? ¿Delgado? No, Salgado, perdóneme. en camino de ser Le gusta ser delgado. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un gusto estar con ustedes. Bien, ¿cuáles son los temas? Bueno, tiene por delante todo lo que es la reforma que se ha venido a raíz de esto que se plantea de la Intendencia de baja del boleto y después una serie de condicionantes. ¿Qué hay de cierto con respecto a lo que está atado a la rebaja del boleto que se dio hace pocos días, donde las cooperativas en estas horas están con asambleas, dijeron que ellos no estaban enterados de nada? ¿Cómo lo ven desde Cucha? Para poner las cosas bien en su lugar, después del aumento de marzo, que de alguna manera hizo prender algunas alarmas. El aumento de marzo es la culminación de algunas decisiones que se fueron tomando, incluidas también de la Intendencia, de retirar determinados recursos o de poner en orden, para decirlo de alguna manera, determinados recursos que se asignaban al transporte, o se asignaban no a las empresas de transporte, para que quede claro, sí al precio de la gente que pagaba el boleto común. Eso termina en un aumento que nos sorprendió a todos. Y a nosotros... Ustedes tampoco estaban informados de eso. No, O sea, estábamos informados de saber cuál era el número que se venía. Entonces, a partir de ahí sucedían dos cosas. Una, o entonces cada una de las empresas empezábamos a tomar las medidas que teníamos que tomar internamente, cosas que no era bueno, pero que había que hacerlo, o la Intendencia como regulador asumía el rol que le correspondía, convocaba a todas las partes, empresas, las cooperativas que son empresas, no las vamos a dividir. Acá a veces hay confusiones. Las cooperativas son empresas. A veces se confunde el cooperativismo con el corporativismo, que eso es otro tema y otra discusión mucho más larga. Pero convoca a los trabajadores y también está presente la propia Intendencia. ¿Con qué fin? Con el fin de saber que hay un día que va a llegar, lamentablemente, no sabemos en qué momento, pero estimamos que en los primeros meses del año que viene, que se va a tener que volver a estudiar una nueva corrección de tarifa, porque aumenta el salario, porque las cosas van aumentando. No creo que los indicadores marquen lo contrario. Y no puede ser de tener, y en eso coincidimos totalmente, de tener un aumento de la misma altura que este aumento anterior. Por eso nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la medida que tomó, que es una de varias. Ahora, para no confundir... Pero tú habías dicho que las empresas iban a tener que tomar medidas. Cuando uno dice que se está hablando de ¿qué? De reducción de personal, de eliminar los guardas, ¿cuáles son esas medidas? Hay dos tipos de medidas, y la Intendencia identifica de alguna manera una serie de medidas a tomar, algunas a largo plazo. Dentro de las de largo plazo es ir profundizando en los coches con conductor cobrador. O con tecnología, pues en definitiva la cobranza también parecería que está apostando a la tarjetita que nadie cobra. También, bueno, este es otro de los elementos, pero ese es uno de los temas a largo plazo. Eso no nos va a solucionar el problema de acá a enero del 2008. Acá hay que tomar, y esa medida fue muy claramente, nosotros tenemos que decir, primero, participamos todas las partes, con el estilo que quisieron las autoridades, pero participamos todos. ¿Cuál fue el estilo? El que decidió el director de tránsito, Itamusu, sí, decidió que iba a hacer reuniones por separado con todas las partes, y así lo hizo. Hizo reuniones con absolutamente todas las partes y fue buscando consensos para empezar a trabajar en la de corta distancia, en lo que tenemos que hacer para ahorrar, para que se pueda evitar quizás como objetivo principal un próximo aumento, estirarlo en el tiempo o hacerlo
con el menor impacto posible. ¿Y cuáles son Esa esas? fue la supresión de línea. Y esta es una que no es supresión de línea, O de horario. es racionalizar el sistema. ¿Qué es racionalizar el sistema? En 16 horas de trabajo normales, que están todas las unidades, las 1.500 unidades en la calle, hay 4 horas, 5 horas, 2 horas y media y 2 horas y media, 2 de mañana y 2 horas y media de tarde, que toda la flota en la calle funciona y tiene problemas en alguno de los recorridos, que habría que reforzarlo. Pero hay 11 horas, Claro. o hay 9 horas o 10 horas que los coches no llevan la misma cantidad de pasajeros. Y vemos los salones, en algún momento los salones vacíos. En algunos casos, claro. Sí, Entonces, completamente vacíos. ¿qué hay que hacer? Hay que racionalizar los recursos que tenemos, porque alguien termina pagando esos coches que están circulando vacíos, lo que gastan en combustible, personal, en todo. ¿Quién lo termina pagando? El que sube al ómnibus y paga el boleto, que en definitiva no es más ni menos que un trabajador igual al que está trabajando arriba del ómnibus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Racionalizar, sin molestar y sin crearle ningún perjuicio nuevo a quien utiliza el sistema. Sin dejar alguna zona o algún recorrido sin la posibilidad de transporte. Entonces, primero, en un recorrido donde las frecuencias ya están abiertas, donde no pasan a menudo las unidades, porque no hay pasaje tampoco para que así sea, en esos lugares no se toca. ¿Dónde se regula en esas horas valle, en esas horas tranquilas? En los recorridos donde tiene mayores frecuencias. Por lo tanto, podemos decir que esta racionalización, en el caso de Cucha, y debería de ser en el caso del resto de las empresas, no tendría que llevar más allá de, en las horas valle, tener una diferencia de un promedio que no supere en ningún caso los 2 minutos, como pasa en Cucha. Los 2 minutos de diferencia. Esa es la apertura que se le da para racionalizar. Ahora, los que pasaban cada 5 van a pasar cada 7, pongámosle. Los que pasaban cada 5 van a pasar cada 6 minutos, cada 7, Ahí está. como máximo. Entonces, por lo tanto, esa es una de las medidas. Racionalizar el gasto. Hay más medidas que esa. Y hay que seguir aplicando. Por ejemplo, poniendo servicios que a la gente de alguna manera lo enganche con dejar el auto en la casa. Claro. El transporte, yo siempre digo, tiene 2 grandes competidores. Uno, por un lado, es la calidad del servicio, la rapidez, el saber que se va a la parada y el ómnibus llega, que las unidades estén en condiciones. La calidad, y por el otro lado, el precio. Evidentemente, que para dar calidad el precio tiene que estar. Entonces esa zona de equilibrio es muy fina, pero hay que lograrla, porque hay gente que prioriza fundamentalmente el precio y hay otra gente y hay otro tipo de clientes que priorizan fundamentalmente la calidad. Cucha es la única empresa que hasta el día de hoy ha puesto un sistema en el cual y está funcionando, porque son decenas de miles de contactos por día. Tenemos una aplicación donde ya no se espera más el ómnibus en la parada. O sea, eso fue un mito. Nosotros queremos saber que ahora a qué hora va a pasar el próximo 183. Sí, 5 minutos, 6 minutos, 2 minutos. Y lo vemos además. Y es puntual. O sea, es en tiempo real. Entonces, eso ya es un tema, es un avance. Hay que tener unidades confortables, la atención, el trato, bueno, estamos trabajando en eso. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, no podemos descuidar el precio, pero no podemos descuidar el precio por el sistema. Tenemos que saber, y lo que creo que a veces no nos damos cuenta todos los actores. Cuando hablo de todos los actores, hablo de los que tienen la obligación de tomar decisiones, los directivos, los que tienen obligación de mirar algo hacia adelante. Que vamos a terminar quizás sintiendo la impotencia de que no sabemos contra quién vamos a discutir. O sea, hoy por hoy no podemos seguir esperando que el Estado nos dé algunas seguridades que después les pedimos y trancamos las calles y hacemos
muchas cosas en las cuales no compartimos, que sean esos los mecanismos, para pedir que nos protejan. O sea, ¿cómo tenemos que protegernos? Buscando la mejor calidad, buscando el mejor precio, ser competitivos, que venga quien venga, y no que con un servidor en Singapur nos estén de repente... Esa es la protección para el Uber de los ómnibus también, tendríamos que decir. Por ejemplo. Entonces no vamos a esperar a que vengan, vamos a pedirle al Estado, sí, equilibrio, justicia, que todos paguen, que sea parejo para todo el mundo la competencia, pero después el resto lo tenemos que brindar nosotros y tenemos que hacer esos mecanismos, los tenemos que nosotros impulsar. No puede ser que no se estén dando continuamente ideas. Por eso nos molesta cuando alguna autoridad, fundamentalmente de la Intendencia, critica, en primer lugar, habla porque el transporte es un desastre. Y yo no defiendo que no hay que hacer cosas, que es un desastre. En primer lugar, ya habla mal, porque de lo que está hablando es del tránsito y no del transporte, porque primero tiene que solucionar, en muchos casos, el tema del tránsito para que el transporte pueda ser ágil y pueda ser más eficiente. Pero después generaliza a las empresas y nosotros estamos continuamente aportando, por lo menos las ideas. Los roles no los confundimos. La Intendencia es la que tiene el rol de mandar y de disponer de las cosas. Pero además se cuestiona si el sistema de transporte es un desastre, está diciendo que no ha sabido regular, no ha sabido generar la política necesaria para hacer que la transporte sea distinto. Se está cuestionando a sí mismo. Pero a ver, si alguien se para en Garzón y dice que es un desastre, yo digo, me quedé corto con lo que dije de Garzón cuando me acusaron de crear alarma pública. Y hoy ni el 10% del problema que tiene Garzón dije. Pues esa es la realidad. Entonces hay que trabajar, hay que buscar los recorridos rápidos, que sean diferenciales no en el precio, que sean diferenciales en la rapidez, entre el origen y el destino más rápido. Eso es sencillo, se puede hacer sin una inversión importante. Y tenemos que buscar fundamentalmente ver que allá en la segunda, en los primeros 5 años del 2000, en Montevideo prácticamente el 100% de los coches eran atendidos con guarda. La crisis lo que hizo fue llevar a una reestructura que llevó a que hoy el 50% de las unidades de transporte urbano es atendido con guarda y el otro 50% con conductor cobrador. Nosotros no creemos ni vamos a acompañar ningún tipo de reestructura que deje a la gente sin trabajo. Esta reestructura lleva en 7 años a la pérdida de 1.700 puestos de trabajo, ¿no? ¿Llevará 7 o llevará 10? Yo lo que digo es, y lo voy a dejar porque después sabe lo que pasa, estamos que si alguien dice una idea porque la dijo alguien, entonces debe ser mala. ¿Pasa eso en política? En política pasa, pero lamentablemente pasa en lo comercial, que es lo que no debería de pasar, porque esto es bueno para todo un sistema. Yo lo que digo es, y hoy el país, el escenario de la situación en general, la situación de las empresas, tenemos que volver a tomar 100% la misma medida que tomamos en aquel momento y eliminar el otro 50%, o deberíamos de ver alguna otra cosa y ponerla arriba de la mesa y discutirla con los trabajadores y pelear algo y pelear en lo que se pueda para poder mantener algún puesto de trabajo. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Por ejemplo? Yo por ahora no la tengo bien pulida, pero yo le puedo asegurar que puede ser que más que una empresa de transporte tiene que defender los puestos de trabajo si el primer, por lejos, el primer motivo de viaje es el trabajo. Ahora, el segundo motivo es el turismo. Tú hablabas del precio del boleto, pero nosotros estamos acostumbrados a que cada vez que hay un aumento del boleto nos llevan al mismo razonamiento casi que ilógico. Dicen, bueno, se vendieron menos boletos, hay que subir el precio. Se vendieron menos boletos, hay que subir el precio. Y la baja de boletos es probable que se dé de aquí a enero, porque la venta de boletos está marcando una tendencia, es difícil competir con la moto, tú sabes lo que son los problemas de movilidad, más allá de que la economía no está estancada, pero puede darse que venga un bajón de la economía, lo que sea. Sin nada catastrofista, lo que se está dando es un cambio de uso. Entonces,
De aquí a enero, ¿vamos a volver a escuchar el mismo razonamiento? ¿Están buscando medidas para que no nos vuelvan a decir, bueno, bajó la venta del boleto, subimos el precio del boleto? Como en esa mesa estaban los trabajadores, las empresas y la intendencia, por lo menos a mí y por lo menos a la voz de escucha no lo van a escuchar. Nosotros estamos trabajando y poniendo arriba de la mesa esfuerzo que va a hacer la empresa, esfuerzo que van a hacer los trabajadores y que vamos a hacer en conjunto para decirle a la intendencia que también ese esfuerzo no va a ser para que mejoren los números y que después ese dinero se utilice en otro lado. Queremos que esos números terminen no beneficiando a las empresas, pero que terminen en apoyando que el aumento de boleto sea el mínimo posible. Los números que resulten de esta racionalización. Exactamente, entonces que la intendencia también ponga. Ahora, a mí me lo enseñaron que es difícil pedir sin dar nada a cambio. Claro. Entonces, yo quiero decir, estoy con la misma fuerza que he criticado muchas decisiones, digo, este intendente fundamentalmente ha llevado adelante esta iniciativa desde marzo, lo vamos a apoyar, esta y otras medidas que haga para que el próximo momento... Pero además esto tiene una connotación más importante. Durante 3 administraciones de la intendencia anteriores a esta, no llegamos al 9% de transacciones con la tarjeta, o sea, con el prepago. ¿Por qué no llegamos? ¿Qué porcentaje dijo? 9. ¿Por qué no llegamos? No llegamos porque alguien trancó. Es muy difícil explicar que la gente entienda por qué se trancó, pero que alguien trancó y que los responsables, los gobiernos comunales permitieron que se trancara. Estas medidas y bajar el boleto, y además no había incentivos específicos para es que era la forma de trancar. Claro, no había incentivos. Si a mí me sale lo mismo pagar arriba que abajo, y además tengo 40 locales en todo Montevideo, donde me tengo que tomar un ómnibus para ir a recargar la tarjeta, no voy, claro, porque me sale más caro. Claro. Bueno, hoy hay 2.200 locales. Hoy todos saben que vale 3 pesos menos. Un kiosco, una agencia, se puede recargar, pero además hoy hay una diferencia de precio. Claro. Y esta tendencia lleva, esas dos son las claves. Y estas dos llevan a que en este poco tiempo ya estamos superando el 30% de las transacciones, claro, con tarjeta arriba del ómnibus completo. Y este objetivo, claro, y este paso va a seguir creciendo porque en la medida que la gente vamos a superar el 50 con este paso. ¿Está en carpeta de imitar lo que se hace en algunas partes del mundo, que es un boleto mensual en donde hay un tope? Ese es el otro paso. A partir del 50% creo que hay que profundizar en eso, en que la gente pueda comprar, o sea, recargar y comprar su abono por semana, por día, por mes, por año. Hay gente que compra un abono y le dura todo el año y ese saca la cuenta de cuánto le costó y capaz que le cuesta un 20, un 30, un 40, no sé, una cantidad de plata menos. ¿Eso se va a hacer? Y a ver, y eso no es que yo esté planteando de que le entre a las empresas, porque en este caso tampoco lo es, que le entre la plata antes. A nosotros nos entra la plata cuando realmente la persona viajó. Esa plata queda en un fondo. No hay un juego financiero. No hay un juego financiero, pero se está, de alguna manera, se está llevando a que la gente lo utilice, si ya pagó a viajar en ómnibus, porque es más cómodo y porque realmente el costo es menor. Entonces nosotros estas medidas las vamos a apoyar incondicionalmente porque son formas de hacer reestructura sin que lo pague ese esfuerzo ni la gente que sube ni los que trabajan arriba de los hombros. Tengo algunas preguntas que hace la gente. Obviamente que aquellos que están de acuerdo con usted probablemente no manden mensajes, pero algunos mandan. Voy a leer de los que mandan diciendo cosas que supuestamente les pueden no coincidir. Alguien pregunta, dice Mancini, ¿dónde hay ómnibus que demoran 7 minutos? Preguntaba. No, acá, en pasar uno del otro. Bueno, sí, que demora. Hay ómnibus que demoran 7, hay ómnibus que demoran 3. Sí. Pero también dicen algunos, por ejemplo, dice el 64. Yo digo la verdad, el último, yo desde los 18 años, la verdad, no tomo ómnibus. O sea, yo no soy un ejemplo, no podría consultar. Él condujo, yo no tomo. Él sabe. Pero le digo, el 64 nunca subiste no, al mío, nunca. Desde lo que tengo otro, no.
Pero ahora voy a explicar por qué. Es algo que hablamos al principio. En el 64 pasa cada 20 minutos como mínimo, dice alguien. Cada 2 minutos pasa el 121, dice otro, y el 116. Pero los que van por Millán pasan cada 12 minutos. Los mayores no tenemos internet o no podemos saber. Bueno, eso es un tema. En lo que pasa cada pocos minutos es porque hay gente, o sea, que justifica. Sí, para llevar, sí. Y en estos otros recorridos tampoco se van a tocar ni siquiera las horas valle, van a seguir pasando en ese tiempo. Yo lo que le digo es, uno de los motivos, hoy justo estaba pensando y no tenía en la mente que estaba invitado y no me acordaba, porque si no lo hubiese pensado por ese sentido, pero fue una casualidad. Venía en el auto y como tantas veces yo digo, me encantaría no tener que ir con el auto. Y yo, que he tenido la fortuna de poder viajar mucho, sobre todo por ir con los partidos de fútbol y todo, y muchas veces estar en ciudades, no todas las ciudades del mundo, pero he estado en ciudades, no todo el mundo es así. Vengo de Asunción y no es así. Pero vengo, claro, pero de repente voy a Londres y sí pasa, no me quiero comparar con el primer mundo porque me imagino que deben tener otras estructuras. Pero claro, yo decía, si yo estuviese en Malvin, a media cuadra, a una cuadra, a 2 cuadras, un lugar donde yo sé que me siento, que podría ser un metro, no un hombre, pero podría ser un hombre también, y me siento leyendo, hoy en día ya ni tenés que llevar el diario, lo lees acá, de repente voy leyendo, voy contestando algún correo electrónico y me deja en más o menos media cuadra, una cuadra, 2 cuadras del canal, yo sería feliz. Si tuviese que venir en ómnibus, es una ingeniería que a mí, que tengo el auto, me complica. Y después tengo acá y estoy recaliente porque tengo que estacionar, porque tocar 500 vueltas, capaz que camino lo mismo. Exactamente, y si tenés que pagar el estacionamiento ni hablar, en este caso no hay que pagar. Pero digo, es evidente que no nos resulta... que no hay un aliciente de ese lugar de volver al ómnibus. Y una frase que le quiero para terminar, un amigo mío que me decía, un país rico no es aquel, me decía esto que me encantó, no es aquel en donde los pobres pueden comprar autos, sino en donde los ricos pueden andar en ómnibus. Y me parece que es el transporte colectivo público. Exactamente. Es una frase que me siente esa. Sí, hay formas de incentivar. Una de ellas, no lo voy a decir hoy por primera vez, hace muchísimos años que lo vengo diciendo y creo que es uno de los temas que a mediano plazo hay que encarar y se lo pedí. Hay 3 administraciones que vengo pidiendo. Montevideo sigue con los mismos recorridos, con la misma diagramación de recorridos de antes de los años 60. Montevideo cambió. Por lo tanto, si Montevideo cambió, en algunos lados sobra y en otros lados falta. ¿Y qué se precisa? ¿Que depende de algún reglamento? Pura y exclusiva, no, o sea, cualquier cambio que tenga que haber de una cuadra de la parada, ponerla... Pasa por un tema burocrático, ya siempre. Es un tema... Yo digo político, porque los políticos se escudan en lo burocrático, pero los responsables... voluntad política, dice usted. Totalmente. Claro. A ver, hay que cambiar recorridos, hay lugares, hay que hacer conexiones y tiene que suceder eso. Tú tenés que estar en tu casa y apretar y decir, bueno, a ver, el 173 que demora en pasar. Conozco gente que tiene los minutos calculados, está en la casa y sale cuando le dice faltan 3 minutos y llega bien. Bueno, ese es uno esa aplicación funciona bárbaro. Ese es uno de los mitos. Otro de aquellos mitos que había los graffiti, aquello que decía el tiempo pasa, el 104 no. Bueno, hoy tenés un recorrido. Claro, hoy tenés un... Bueno, esas cosas, por ejemplo, se fueron solucionando. Hoy tenés un 104 que en las horas pico anda a 5 o 6 minutos. Pero ¿qué pasa? Hay que ver si tenemos el mismo tráfico para el 104. Nosotros dimos un paso, por ejemplo, para esa comodidad. Dimos un paso con todos los coches interdepartamentales, que el tiempo de viaje es un poco mayor, con los de mediana distancia, con los que van a Parque del Plata, Salinas, tienen todos servicio Wi-Fi para que la gente lo utilice. Y vamos a dar, lo estoy diciendo acá por primera vez, y vamos a dar el otro paso. La flota urbana del Cucha va a tener servicio Wi-Fi. Toda. Para que justamente pueda pasar ese tipo de cosas con quien no tiene las tarifas planas, lo que sea. Bueno, que tenga eso. Y va a pasar, pero esa es la calidad. Esa es la calidad que yo digo para que alguien decida bajarse el auto y tomarse... ¿Son las empresas o es el regulador el que decide
el tamaño, las dimensiones de los ómnibus. Una bien concreta, ayer. Está buena esa pregunta. Se había, no sé por qué estaba el puente que une 8 de octubre con 18 de julio estaba... El túnel. El puente no, el túnel, estaba cortado, estaba cerrado. Entonces había que ir por la calle del costado. Sí. Y había una fila de no menos de 1,5 cuadras de ómnibus. Estaba de Escucha y de las cooperativas también. Y ocupan esa callecita del costado lo ocupan entera. Un ómnibus ocupa entera la calzada. Por lo tanto, uno ni siquiera podía ir hacia el costado y agarrar una de las laterales que conectan con, por ejemplo, con Boulevard. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué son tan grandes los ómnibus? Porque a veces porque es parte de la reestructura de fondo. Primero, quien decide eso es la empresa. No, y no me quiero sacar ninguna responsabilidad. No, está bien, pero quien en definitiva da los lineamientos, ¿no? ¿De tamaño también? Da los lineamientos de las características de las unidades, es la Intendencia. Por ejemplo, en determinado momento dijo, se terminaron coches que no tengan accesibilidad. Bien. Todos los coches tienen que tener. Eso también. ¿De cantidad de pasajeros también? Sí, claro. Entonces, no hay de 20, por ejemplo, tipo micros. Si la Intendencia dice, bueno, para este servicio, por ejemplo, para el servicio del CA1 que va de Tres Cruces a Ciudad Vieja, que anda por 18 de julio, son coches más chicos. Sí, y la línea D generalmente coches más chicos. Sí, pero da la sensación de que algunas otras líneas podrían ser también de ese tamaño. Porque... Bueno, pero ¿qué pasa? Para que suceda eso, tiene que haber un estudio, claro. Porque esos son alimentadores de algo. Porque la capacidad de salón también la precisamos, porque si no tenemos capacidad de salón, tenemos que tener más unidades. Si tenemos más unidades indiscriminadamente para atender esas 5 horas, le tenemos que pagar 2 peor el remedio que la enfermedad. Entonces, y tráfico. Para tener eso, hay que tener algunas unidades que sean dobles, que sean grandes, que sean vamos a decir, los carriles principales. Claro, grandes transportadores, para que después las otras líneas sean más. Los BRT, los canales exclusivos, se inventaron en el mundo para los países que no tenían mercado o recursos para hacer grandes obras. Si a mí me dicen, vamos a poner el sistema de troles más barato que tranvía, el sistema de troles, vamos a ponerlo en 18 de julio de Ciudad Vieja a Tres Cruces. Ese tramo, nosotros lo estudiamos. O sea, pero hay que ver cuánto es la inversión, hay que ver qué es posible. Y si yo le digo que eso vale más de 20 millones de dólares. Hacer el tramo ese de todo 8 de octubre y todo 18 de julio. El ahorro... No todo 8 de octubre. Ciudad Vieja, Tres Cruces. Pensé que todo... Entonces, el BRT aparece como una solución de poco gasto, que es lo que se hizo en su momento en Avenida Italia. Y la verdad, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, la gente, el automovilista respeta mucho más de lo que se pensaba. Esa rayita que a veces... Pero ¿qué pasó al principio? Y no es en esta administración, pero ¿qué pasó? Se puso la senda solo bus. Y resulta que se empezó a estirar como chicle. Que quería parar en la puerta, porque todos queremos parar. Que el otro tenía esto, que el otro, que tal hora, que tal hora. Al final quien puso las trabas en el solo bus fueron las propias autoridades. Los automovilistas particulares, la gente va y hoy lo sigue respetando. Entonces, busquémoslo de mejorar. Igual solo usan en Guayabo, ¿no? Por eso. Y esos recorridos. Bueno, pero ahí apunta la intendencia, porque yo me dijo que van a priorizar los carriles solo bus, que no hay más corredores. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que respetar los tiempos, porque eso es lo único que no se recupera. Hay que hacerlo, hay que salir del diagnóstico y empezar a hacer cosas. Algunos reclaman sobre la limpieza. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando realmente con todas las empresas. Bien. Hay muchas más preguntas, pero no se las puedo hacer todas. Simplemente sobre el final, hoy estábamos debatiendo entre nosotros. Fue candidato Peñarol. Ahí va, fue candidato Peñarol de vicepresidente en un momento. Yo fui a pedido del contador Damiani. Con Novi, al principio, a pedido del contador Damiani, fui suplente de él. Cierto.
y al final me tocó entrar de vicepresidente durante 2 años, que es donde digo, hice un posgrado en la vida. Esa es la nunca más. Y nunca más. Es mejor el tránsito de Montevideo. Sí. Y es más fácil. No todos sabemos de todo. Exactamente. Y la otra, políticamente partidaria, ¿usted se identifica con algún partido en particular? No. Porque se lo identifica hoy como una persona muy, obviamente llegada a Tabaré Vázquez, pero eso lo transforma en Frente Amplista. Yo y mi familia y yo, la familia del presidente y él, tenemos una amistad absolutamente personal. Y no tiene absolutamente nada que ver con partidarismo. Pero con Novik hizo dupla para candidato que al final no se presentaron. Y soy muy amigo de él también y de la familia. Pero no, usted no se ha pronunciado públicamente de partidarismo político nacional. Y lo voy a hacer porque entiendo que hace más de 20 años, cuando entré en Cucha, entré con una de las banderas fundamentales que era eso. A partidario. Lo voy a mantener. Y creo que quien esté al frente de Cucha en el futuro nunca debería, porque tiene una presencia tan importante en Montevideo Cucha, que quien esté al frente tiene que respetar a los pasajeros que tienen sus partidos, a la gente, a los trabajadores, a todo el mundo. Yo no puedo hacer ninguna pregunta. Puede hacer porque ya no fuimos. ¿Alguien decidió que yo no podía hablar? Para nada, lo que pasa es que usted pensé que tenía que ir a manejar un ómnibus ahora que iba con nosotros. Ya lo ha hecho. Él es conductor de televisión, por eso, de televisión. ¿Para cuándo todas estas medidas de la reestructura, los horarios, ¿por qué lo dejó ir? Los recorridos y no sé cuántas cosas más? Ya está funcionando, o sea, bajó el boleto. No, pero digo, las medidas que vienen a continuación. A continuación, sí, tienen que ser ya, porque si no va a llegar el día, la víspera del próximo momento, y vamos a estar mirándonos la cara. Y yo les voy a decir una cosa. Fue muy difícil mantenerse en silencio, porque hay que defender el sistema primero. En el aumento anterior. En el que viene, si cada uno de los protagonistas no asume la responsabilidad, nosotros no vamos a estar en silencio. Y nosotros queremos que se hagan las cosas para que no aumente, es decir, que aumente lo menos posible o que se estire en el tiempo, el mayor tiempo posible. ¿Usted está trabajando? Sin que las empresas tengan que estar en situación de peligro de viabilidad con sus trabajadores. ¿Está trabajando con eso? Estamos recorrido, intercalar. Sí. ¿Por qué lo dejó? Sí. Era un buen funcionario. Si yo cuando era conductor, él era conductor también. Terminó acá. Pero todavía está a tiempo, es joven. Llámelo. Es joven, está a tiempo. ¿Tiene teléfono? Hay un cargo, yo se lo doy. Hay un cargo que se postuló a presidente de Cucha. Radio y televisión. Se postuló con presidente de Cucha. Yo lo escuché acá en Buscadores recién. Bueno, es el único cargo que por ahora no está libre, pero ojo, son rivales potenciales. Para gente joven como Fernando, dentro de 15 a 20 años, que yo voy a empezar ahora a ir retirándome con tiempo y haciendo las cosas con tiempo, preparar nuevas generaciones. Dice, me está filando, me parece que no llega, me parece que llega usted primero, pero cuando Fernando sea presidente de Cucha, yo capaz que voy intendente y ahí nos peleamos un poco. Y arreglamos todo el boliche. Y ahí se pelean. Del barrio Atahualpa no hay bus para Punta Carreta ni para Cordón, reclama uno. De Arenal Grande, Boulevard Artigas, dice otro. De 125 pasan cada 40 minutos. No. 125 es el Cerro, ¿no? 125 Habana Cerro y es mentira eso. No pasan cada 40, bueno. No. Es más, es una de las líneas. El recorrido de la zona oeste era una de las líneas que tenía más frecuencia, te lo dice uno que la tenía que cumplir. Yo te lo suspendieron una vez por no cumplir. Tomé el 125, escúcheme, tomé el 125 por única vez, para ir al Trócoli en 1973. 72, a ver un partido, o 73, pero Juan Morena, 73. Alguien me pregunta si su cargo como consejero de Vázquez es un horario. Sí, lo dije y lo digo con orgullo. Lo principal es que soy amigo, pero el cargo de consejero honorario es así. Y full time. Nunca ni un café. ¿Ni un café? Ni un café. Sí, yo estoy reclamando el amarretismo. Claro, un café. Ahí como decirle, baje, páguese un café. Claro, quiero aclarar algo porque aparecí haciendo así, porque afuera me comentan cosas. Y yo estamos en un programa, no podemos hablar de afuera, porque si no, no lo que hacemos. Neptunia, 36 kilómetros 36 al centro, es 1 hora lo que demora el bus.
siempre voy parado de trabajar todo el día y voy a estudiar de noche, no sé, siempre voy parado. Bueno, no entendí este mensaje. ¿Por qué los cambios va parado? Sí. ¿Por qué los cambios de turno no lo va a hacer en las terminales? 10 minutos a veces el ómnibus parado, dice, esperando relevo, dice Estela. Salgo de trabajar a las 12 de la noche, tomo el 183 o 181 hasta la Rañaga y Burger. Allí a las 0:20 debería pasar el 158 hacia la gruta, dice Poca. Sí. Bueno, son consejos que tira la gente que usa. El usuario sabe muchas cosas que... Normalmente pasa porque la conciencia de los propios trabajadores a esos horarios cumple. Bien. Y cuando no cumple, la empresa ahí sí es muy severa. Le agradecemos mucho su presencia acá, pero tenemos que seguir con el programa. Gracias. Pase bien. Pasó Juan Salgado. Sí, sí. Tenemos que ir rápido a la pausa, porque si no llegamos...